Ok. Ahí está ya. Muy bien. Les preguntaba, momento de inercia. ¿Qué es un momento de inercia, muchachos? ¿Es la restricción que tiene un objeto para girar? Muy bien. Es la cierta resistencia, ¿sí? Cierta resistencia que genera un objeto al momento de intentar girar. Muy bien. También vimos un teorema que le llamamos el teorema de los ejes paralelos. Víctor, ¿te acuerdas para qué nos sirve ese teorema de los ejes paralelos? No, la verdad no. Mentiría si digo. Ok. El teorema de los ejes paralelos nos va a servir para trasladar momentos de inercia del centroide de la figura a cualquier otro eje que sea paralelo. Es un teorema muy valioso porque nos facilita el desplazamiento de ejes conociendo el momento de inercia de la figura en su centroide. Entonces, va a ser muy valioso el poder generar desplazamientos con este teorema. Oigan, también platicamos sobre un valor importante que se le llamaba momento de giro, ¿se acuerdan? El radio de giro. ¿Eso qué es? ¿Recuerdan qué era el radio de giro? ¿Muchachos? No, profe. Ok. Y en la última parte que vimos, estuvimos calculando momentos de inercia con figuras. ¿Se acuerdan que de esta tablita? De los momentos de inercia de las formas geométricas más simples o más conocidas y que nos va a permitir generar este concepto de momento de inercia. Miren, déjenme les comparto mi escritorio para que ustedes lo puedan ver. Creo que ahí está. A ver, ahí está. Miren, los tres conceptos que estamos analizando son, primero, momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Como bien lo decía Astrid, es una propiedad de la masa que nos indica cierta resistencia en la rotación. Por ejemplo, aquí estoy colocando una pequeña barra que representa un eje. Voy a colocar algunos elementos aquí a ciertas distancias. Ahí están diferentes objetos sobre esta barra. No está moviéndose, simplemente lo estoy representando así. Cada uno se encuentra a una distancia de ese eje de rotación. Bueno, sucede, muchachos, que el momento de inercia es la suma de todas las masas que se encuentran a cierta distancia perpendicular del eje de rotación. R es una distancia perpendicular al eje de rotación. Bien, este numerito nos indica cierta resistencia si el objeto empezara a rotar. Mientras más grande sea el momento de inercia, eso significa que hay una gran resistencia a la rotación. Si el momento de inercia es bajo, significa que no nos va a costar gran esfuerzo moverse. Hay una baja resistencia a que rote. ¿Están de acuerdo? Bueno, en general, los momentos de inercia se calculan a través de la masa y la resistencia. Pero ya visualizamos, chicos, que los momentos de inercia también pueden ser calculados para figuras planas. También se llaman momento de inercia, nada más que eso se determina a través de voy a ponerlo en general, del área y la distancia al cuadrado de la figura, y obviamente si estuviéramos en su centroide, con el centro de masa. ¿Ok? Tendríamos que estar aplicando esta ecuación para estar generando el momento de inercia total de una figura. Saber el momento de inercia de la figura en su centroide, y después, si no está en el centroide, pues desplazarlo a través del teorema de los ejes paralelos. Esto que ven aquí, le damos el teorema de los ejes paralelos. Lo platicábamos la clase pasada. El momento de inercia paralelo es igual al momento de inercia centroidal más el área de la figura por su distancia al cuadrado. ¿De acuerdo, Brenda? ¿Alex? ¿Sí? Karina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Richard, ¿todo bien? Muy bien. Profe,
Sí, adelante. Profe, yo llegué un poco tarde, como que me perdí con esas fórmulas. Estamos haciendo un resumen de la sesión pasada, Daniel. Platicábamos la semana pasada de lo que es momento de inercia, ¿ok? Que en términos generales se describe como el producto de la masa por la distancia al cuadrado para una partícula. Para muchas, pues que se genera como la suma de las masas por la distancia al cuadrado. Para nuestro caso, estamos tratando de analizar sistemas planos. Entonces, ¿qué pasa? El momento de inercia de un sistema plano se puede calcular con la suma de los momentos de inercia que pasan por el centro de la figura más el área por la distancia al cuadrado. Esto que tenemos aquí se le llama el teorema de los ejes paralelos. ¿Para qué nos sirve ese teorema de los ejes paralelos? Para desplazar. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta figura con estas tres masas, pero ahora no quiero calcular la resistencia en torno a este eje 1. Si lo quiero colocar en torno a este eje 2, de alguna manera van a poder rotar respecto a este eje 2. Y está separado paralelamente a una cierta distancia. Entonces, el nuevo momento de inercia va a ser el que ya teníamos respecto al centroide de la figura, más el área de la figura o la masa por la distancia al cuadrado. Esto es el teorema de los ejes paralelos. ¿Ok? Bueno, lo valioso de este punto es que tenemos formas de calcular esta propiedad que se llama momento de inercia. ¿Está bien, chicos? Bueno, recordándoles nada más estas figuras que tenemos aquí, que son las formas geométricas más simples, es necesario tener a la mano porque nos va a ayudar para calcular momento de inercia de figuras simples. Por ejemplo, tenemos un rectángulo, un triángulo, un círculo, medio círculo, un cuarto de círculo y una elipse. Con ellas podemos hacer una gran cantidad de análisis. Se acordarán que ya habíamos platicado sobre los momentos de inercia que pasan por el eje de rotación, por su centroide, que son estos de aquí. Este es el momento de inercia. Déjenme marcárselos. Estos primeros dos de aquí es el momento de inercia respecto al eje centroidal. Y estos de acá es el momento de inercia que pasa por un eje en la base, este de aquí. Inclusive hay un momento de inercia que pasa por el origen, es decir, respecto a este punto que está aquí en el sistema de referencias. Vamos a ir retomando esto para que podamos trabajar. Bueno, eso fue un resumen de las ideas que analizamos la vez pasada. Vamos a practicar con este caso, retomar esas ideas. ¿Y les parece si calculamos el momento de inercia de esta figura? ¿Ok? Bien, pero vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, lo que vamos a hacer primero, calcular el momento de inercia de esa figurita, primero respecto a los ejes X, Y que les voy a colocar. Unos ejes que estén exactamente sobre las caras laterales. Es decir, aquí está el eje Y aquí está el eje X. ¿Están de acuerdo, chicos? Ahí he colocado los ejes para colocar nuestro momento de inercia. ¿Les parece? Calculemos el momento de inercia respecto a estos ejes que están paralelos a cada lado. Bien, ¿qué vamos a utilizar? El teorema de los ejes paralelos y los momentos de inercia de las figuras planas. Momento de inercia. ¿Sí? Paralelo es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Fíjense que la mayoría son rectángulos. ¿Se acuerdan cómo se determina el momento de inercia respecto al centro de la figura? Por aquí lo tenemos en nuestro diagrama, en nuestra pequeña tabla de momentos de inercia. Hoy vamos a aprender a hacerlos también. ¿De dónde provienen todas estas formulitas? Miren, el momento de inercia respecto al eje X, si esto es la dimensión B y esta es la dimensión H, centroidal, este puntito, es 1/12 de la base por la altura al cubo. Y si quisiéramos el momento de inercia respecto al eje Y centroidal, es decir, sobre este eje, sería 1/12, pero de la altura por la base al cubo. Bueno, este caso que tenemos por acá lo vamos a ir trabajando con estas expresiones y poder practicar. ¿Está bien, chicos? Bueno, pues déjenme poner aquí el espacio para que podamos analizarlo. Ahí está. Vamos a analizar este caso
Y lo que queremos es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por las caras laterales de la figura. ¿Está bien, chicos? Ahí está X y ahí está Y. Comenzamos. ¿Con cuántas figuras quieren que separemos esta pieza, muchachos? 3. ¿Ok? ¿Les parece, si son 3, que sean primero esta de acá arriba? ¿Pudiera ser una? ¿Otra pudiera ser esta, muchachos? Y la tercera pudiera ser esa. ¿Ok? Ahí está la figura 1, la figura 2 y la figura 3. No se les olvide, momento de inercia de cada figura que pasa por su centro es 1/12 de la base por la altura del cubo, ya sea X o Y, dependiendo de cómo ustedes lo estén analizando. Teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia paralelo es igual al momento centroidal más el área por la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Estas son las dos pequeñas expresiones que tenemos para resolverlo. Comencemos. Entonces, empecemos con el momento de inercia en X de la figura. Empecemos. Esta figura, chicos, ¿cuál es su momento de inercia? La figura 1. Es el momento de inercia que pasa por su centro. ¿Qué tendríamos? 1/12 de la base de la figura es 1.3 pulgadas, por la altura que mide 1 pulgada al cubo. Bien, ya tengo el momento de inercia respecto a este eje que está aquí. Vamos a llamar X'. Oigan, pero ese no es el momento de inercia respecto al cual yo quiero calcular el momento de inercia. Más bien lo tengo que transportar hacia acá. Hay que colocarlo respecto al eje X de la base. ¿Qué nos falta entonces, muchachos, por hacer? Utilizar el teorema de los ejes paralelos y transportarlo al eje que está en la base. Bien, el área de la figura, ustedes saben que es 1.3 por 1. ¿Y cuánto lo vamos a desplazar desde el eje centroidal hacia el extremo, chicos? ¿Qué distancia es? ¿Me ayudan? ¿Qué distancia hay de este punto hasta acá? ¿Brenda? 4.3. Ok, sería 3.8 más 0.5 más 0.5, ¿están de acuerdo? 4.8. 4.8 elevado al cuadrado. Esto apenas es el momento de inercia de la figura 1. ¿Están de acuerdo? Bien, más. Pasemos a la figura 2. Ahora estamos aquí, ubiquemos nuestro eje centroidal aquí de la figura 2. El momento de inercia es un rectángulo, 1/12 de la base, que es 0.5, por la altura. La altura para este caso son 4.3. ¿Están de acuerdo, muchachos? En que la base es 4.3. ¿Chicos? ¿Por qué 4.3? Tenemos 3.8 de esta dimensión más 0.5. De aquí hasta acá son 4.3 pulgadas. Bien, pero su centroide, ¿qué creen? No está sobre el eje que nos interesa. Hay que transportarlo, muchachos, al eje que queremos. Bien, entonces vamos a calcular la transportación que debería generar ese momento de inercia, que sería el área de 4.8 pulgadas por 0.5. ¿Qué distancia lo vamos a transportar, muchachos? Profe, la altura se considera desde Desde aquí el 0 hasta donde empieza la figura. hasta aquí, exactamente. Ah, ok. De aquí a acá ahí está el tamaño del rectángulo. Profe, ¿y no estarían en cúbicas? O sea, en No, lugar de estar elevadas al cuadrado. aquí es al cuadrado, las unidades van a ser cúbicas, sí. Ah, ok. Pero es que, Primero estamos sacando la X de todas las figuras. Estamos sacando, sí, cada una de las... Sí, perdón, aquí es cúbico. Ok. Estamos sacando de cada figurita su momento de inercia. ¿Están de acuerdo? Desde la figura y también 1 abajo, ¿no? y también abajo aquí, sí es momento de inercia. Ok, chicos. Ahora, ¿cuánto tendríamos que transportar? ¿Cuánto es esta distancia? Sería
4.8 entre 2, la mitad, ¿no? Tenemos 3.8 más 0.5, perdón, 4.3. 4.3 entre 2. ¿Cuánto es 4.3 entre 2, chicos? 2.15. 2.15 al cuadrado. Bien, ese es el momento, esto que tenemos aquí es el momento de inercia de la figura 2. Perfecto. Ahora, pasamos a la última figura, la que está pegadito al sistema de referencia. Ahí está su momento de inercia centroidal, muy cerquita, pero todavía no en el eje que nos interesa. ¿Cuál es el momento de inercia centroidal de esta figura? Un doceavo de la base. La base mide 3.1, ¿están de acuerdo? De aquí a aquí. 3.1 pulgadas. Por la altura de 0.5 pulgadas al cubo. ¿Pero qué creen? Su momento de inercia centroidal no está sobre el eje que nos interesa, hay que transportarlo. ¿Cuánto lo vamos a transportar? ¿Qué distancia, chicos? ¿0.25? 0.25, la mitad de 0.5. Ok, bueno, este sería todo esto el momento de inercia de la figura 3, ya respecto al eje centroidal. Bien, hagamos las operaciones. Profe, ¿por qué es la mitad de 0.5 lo Porque que se aquí mueve? te platico, porque de todas las figuras que hemos estado haciendo, Patricio, estuvimos calculando el momento de inercia respecto al eje centroidal, un eje que pasa por su centroide, ¿no? Pero resulta que nos interesaba el momento de inercia respecto a este eje que está en la base. Este momento de inercia que está aquí no nos interesa la resistencia que hay respecto a este que está acá. Ah, ok, Entonces, ya, por perfecto. eso, cada momento de inercia centroidal de un doceavo de la base por la altura del cubo, lo tenemos que transportar al eje que nos interesa. Y por eso utilizamos el teorema de los ejes paralelos para estarlo transportando. Perfecto, perfecto. ¿Sale? Bueno, ¿cuánto es, muchachos, ese momento de inercia sobre el eje X de la base? Hagamos las operaciones y veamos cuánto es el momento de inercia respecto a la base. Con mucho cuidado hay que hacerlas. Un poquito larga la operación, pero no es nada complicado. Tenemos muy bien, chicos. ¿Cuánto les dio? ¿Les dio 44.6? Sí, 44.6. Sí, ¿verdad? 44.6 pulgadas a la cuarta, ¿no? Esas son las unidades del momento de inercia plano. 44.6 pulgadas a la cuarta. Bien, ese es el valor que nos genera la resistencia respecto al eje X. Bien, hagamos lo mismo o algo muy parecido, pero respecto al eje Y. Voy a reinicializar la sesión, la página, perdón, todo lo que hemos hecho. Y ahora vamos a calcular, muchachos, el momento de inercia, pero respecto al eje Y. Ok, volvamos a repetir. No se les olvide que ahora
Nuestro eje de referencia se encuentra sobre el eje Y. Nos interesa esta línea que está acá. ¿Está bien? Vamos a calcular de cada figura el momento de inercia de esas tres figuritas que pusimos, de esta otra y de esta otra, pero respecto al eje Y. ¿Les parece? Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos en dirección de Y? En dirección de Y. Momento de inercia en Y. Ok, empecemos con este. Ahora hay que verla como de cabeza, ¿no? Ahora nuestro eje está así. ¿Están de acuerdo? Está el momento de inercia en Y. No está sobre nuestro eje de referencia, entonces sería un doceavo de la base, pero ahora ¿quién es la base? Tienen que verlo de cabeza. ¿La base cuánto es, chicos? 1 1. por la altura de 1.3 al cubo. ¿Están de acuerdo? Ahora están por acá Sí. viendo la figura de este lado. La base es esta y esta es la altura. Muy bien. Pero no está sobre el centroide. Hay que transportarlo hacia el eje Y, chicos. ¿Cuánto hay que transportar esa área? 1.3 por 1. ¿Cuánto lo tenemos que transportar? 5.15. Punto 515. Exacto, la mitad de 1.3. Exactamente. Que sería 5 punto, perdón, punto, 15, Punto 65, ¿no? 0. Sí, punto 65 pulgadas, que es la mitad de 1.3. Bien, ya tenemos el primer momento de inercia de la primera figura. Este es de esta de aquí. Pasemos a la segunda, chicos. De la segunda figura. Ahora se encuentra su centroide acá. La línea con respecto a la cual estamos trabajando es esta, una línea paralela en Y. Ahí está la distancia centroidal. Su momento de inercia sería un doceavo de la base. La base sería 4.3 y la altura 0.5 al cubo. ¿Están de acuerdo, chicos? Y hay que, como no coincide otra vez, hay que transportarlo hacia el lado izquierdo. ¿Ok? El área de 4.3 por 0.5, su distancia paralela al nuevo eje, ¿cuánto sería, chicos? Punto 25, ¿no? 0.25, muy bien. 0.25 al cuadrado. Bien, ya tenemos, muchachos, el segundo momento de inercia. Nos falta el tercero. Ahora respecto a este eje centroidal. Momento de inercia en Y sería un doceavo de la base es 0.5 por la altura, que son 3.1 al cubo, más el área, 3.1 por 0.5, por la distancia para ir al eje de rotación. ¿Cuánto lo tenemos que transportar, chicos? No se olviden que aquí es 3.1 todo esto. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 2.3. Muy bien, sería 3.1 entre 2, que es la mitad, más 0.5, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sería 3.1 entre 2 más 0.5. Eso es 2.05. 2.05 al cuadrado. Bien, hagamos las operaciones y calculemos el momento de inercia que hay, pero ahora respecto al eje Y. Sería muy bien. Les dio 8.67.
Me dio 10.97. 10.97. Ok, a ver, esperemos a alguien más. 10.97 a ti, Patricio. Ahí me dio 8.67. Pero no sé si puse bien todo, a ver qué dicen. A ver, que chequemos a ver si alguien más nos puede corroborar. También ahí me dio 8.67. 8.67. Ok. No. Pues Sí, igual a mí. parece ser que es este. Oigan, miren, ya nada más comparándolos. El de X nos dio 44 punto, ¿qué fue? Punto 6. 0.6 pulgadas a la cuarta y el de Y nos dio 8.67. ¿En qué eje es más fácil hacerlo rotar? En Y, ¿no? Este es más fácil. Más fácil que rote. ¿Y dónde nos va a costar más, vamos a requerir un poquito más de esfuerzo para poderlo rotar? En el eje X, ¿están de acuerdo? En un momento de inercia casi de 5 veces más, ¿no? Muy bien, pues bueno, estos son los momentos de inercia calculados a través de estos principios de momento de inercia de figuras conocidas. Les había comentado que también hay otro momento de inercia que se llama el momento de inercia polar. Algunos lo colocan así, momento de inercia respecto al origen, otros le colocan así, como una J para distinguirlo. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que pues estamos tratando de colocar qué pasa con la masa, con cierto elemento de área, pero a una cierta distancia cualquiera que tiene una coordenada tanto en X como Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta distancia R, X, se acordarán que sería algo así, ¿no? La distancia R sería la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. El teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Aprovechando que tenemos este elemento, ¿sí? Si quisiéramos calcular el momento de inercia. El momento de inercia en general es, ya habíamos visto que es igual al área, ¿se acuerdan? Por la masa, por su distancia al cuadrado. En este caso, la distancia al cuadrado es R al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? El momento de inercia va a ser el área por R cuadrada, que va a ser la raíz de X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. Y nos quedaría, se va la raíz, nos quedaría A por X cuadrada más Y cuadrada. ¿Qué pasa con esto? ¿Se acuerdan quién es A por X cuadrada y quién es A por Y cuadrada? ¿Esto qué es? El momento de inercia respecto a quién, chicos. Con respecto al eje X, ¿no? Y esto de acá, ¿a qué es igual? Al momento de inercia con respecto a Y. Bueno, muchachos, sucede que el momento de inercia respecto al origen es solamente sumar a quién, muchachos. Los dos momentos de inercia. ¿Sí? ¿Cuánto sería el momento de inercia respecto al origen de esta figura? ¿Cuánto sería, chicos? Profe, Sí. ¿pero se mantiene el 50. cuadrado o nada más se suman así? Perdón, ese es nada más un elemento, obviamente. Es una No, ilustración. sí. Pero acá con la fórmula que no me que dice ax cuadrada más ay cuadrada, ¿el cuadrado se respeta o nada más es la suma de los Lo que dos? pasa es que R era la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Pero aquí es R cuadrada y elevándola al cuadrado se cancela la raíz. Ajá, pero abajo nos queda ax cuadrada. O sea, nos sigue quedando. Más Y cuadrada es la propiedad distributiva, ¿no? Se multiplica A por X cuadrada y A por Y cuadrada. Entonces nada más es la suma de los... Los momentos de inercia de cada eje. Es una forma muy simple de calcular el momento de inercia respecto al origen. Simplemente la suma. Y era 50, ¿y qué me habían dicho? 53.27. 0.27 pulgadas a la cuarta. Bien. Bueno. Son mecanismos muy interesantes. Quisiera hacer un caso más para concretar esta práctica, calcular el momento de inercia en X, el momento de Y y el momento de inercia respecto al origen, el momento de inercia polar, algunos le llaman. Y me interesaría después de eso, pues ahora sí calcular el momento de inercia respecto a una figura cualquiera
y encontrar por qué estamos usando esto de un doceavo y por qué usamos un tercio y por qué el círculo tiene cierta forma, sus momentos de inercia. Es calcularlos ya esos valores de manera exacta, ¿no? Pero bueno, antes de que lleguemos a eso, primero calculemos un caso más. ¿Qué les parece? Por aquí tiene una figura interesante. No, pensé que tenía. Bueno. Este de aquí, creo que lo empezamos la vez pasada, pero no lo terminamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a calcular este momento de inercia respecto a los ejes de referencia. Aquí, chicos. Respecto a los ejes X y Y que están en un extremo. ¿Está bien? ¿Cuánto es su momento de inercia? O es más, ¿qué les parece si aprovechamos mejor y lo colocamos respecto al centro de la figura? Seguramente el centro de la figura está más o menos por aquí, ¿no? Debe estar seguramente en algún lugar de por aquí tiene que estar más o menos. Algo así. ¿Qué les parece si lo calculamos respecto al centro de la figura? ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Qué necesitamos hacer primero? Pues calcular el centroide. Eso ya lo hicimos. Calcular el centroide en X y el centroide de. Ya sabemos cómo calcular el centroide de una figura geométrica cualquiera. ¿Con qué empezamos, Víctor? Para el centroide, Ajá. dividirlo, ¿no? En figuras. En figuras, muy bien. Bien, vamos a proponer primero que estamos aquí en la base y de aquí sabemos que nos vamos a mover tanto a la derecha como para la izquierda para colocar este lugar centroidal. ¿Están de acuerdo? Bien, dos figuras. ¿Cuántas figuras? ¿Cuáles son las figuras que estás identificando? ¿Podría ser primero todo el rectángulo? ¿Están de acuerdo? Primero toda esta figura y luego le quitamos ¿qué? El hueco, ¿no? Bien, rápidamente. El centroide respecto a la figura respecto al eje X. X centroidal, ¿se acuerdan? Es la suma de las áreas por las distancias centroidales entre la suma de las áreas. Bien. El área del primer rectángulo. ¿Cuánto mide, chicos? ¿Cuánto mide todo esto? 5. 5 pulgadas. ¿Y la altura de todo el rectángulo? ¿Son 8? ¿Sí, verdad, chicos? Sí, son 8. Son 8. Entonces, la primera área de toda la figura es 8 por 5. No se les olvide que estamos representándolo como una figura rectangular de 5 por 8. Y necesitamos calcular el centroide de esta figura. ¿Qué distancia centroidal se encuentra el centroide de este rectángulo, chicos? ¿A qué distancia se encuentra el centroide? Sobre el eje X. ¿A qué distancia está? A 2.5. Muy bien, se encuentra a 2.5. Ya tenemos de la primera figura. Ahora de la siguiente, del agujero, del hoyo. ¿Qué área tiene? Pero es negativo, ¿no, profe? El hoyo va a ser negativo, ¿ok? Y una vez lo pongo. El área negativa de acá. ¿A qué distancia se encuentra el centroide de esa figura? Respecto al eje X. ¿Qué distancia en X tenemos de la figura? Aquí. ¿Alguno? Sería 1 la mitad de esta parte, pero le falta este cachito. Pero viene es que no viene, ¿o sí? ¿Sí que está? Punto 9. Aquí abajo. Ah, ok, ya. ¿Sería? 1.9. 1.9. Bien. Este es el agujero y el otro es el área completa. Entre el área total va a ser 8 por 5 menos 2 por 5. Bien. ¿A dónde se localiza el centroide de la figura?
Perdón, profe, ¿puede repetir? Sí, ¿dónde está? Hagamos las operaciones. ¿Dónde está el centroide de la figura en X? Hagamos nada más las operaciones que están aquí en la división. ¿Sería cuánto, chicos? 2.7. 2.7 pulgadas. Gracias, profesor. Ok. Quiere decir que respecto al eje X se encuentra a 2.7. De aquí para acá hay 2.7 pulgadas. Muy bien. Vamos a ver ahora en Y. En Y sería la suma de las áreas por las distancias centroidales en Y sobre la suma de las áreas. Bien, la primera figura de 8 por 5, ¿a qué distancia sobre el eje Y se encuentra su centroide? Esta de aquí. Ahora estamos aquí. ¿A 20? No. Tiene 8, el rectángulo tiene 8 Digo, unidades. a 4, a 4. A 4, muy bien. En la mitad, ¿verdad? Se Sí. encuentra a 4. Bien, ahora el agujero, que también es negativo, 2 por 5. ¿A qué distancia se encuentra sobre el eje Y, el centroide de esa figura? 4.3. ¿Ok? Sería la mitad de 6.8, ¿están de acuerdo? Perdón, sería 2.5 más 1.8, que 2.5 más 1.8 y da 4.3, exactamente. Entre la suma de las áreas, que es 8 por 5 menos 2 por 5. Muy bien. ¿Dónde se localiza el centro de la figura? 3.9. 3.9 pulgadas. No se encuentra exactamente a la mitad y la razón es que en la parte alta es más delgadito que la parte de abajo. Entonces, por eso se encuentra ligeramente abajo de la mitad. Bien, miren, ya tenemos el centroide de la figura. Recuerden, muchachos, que lo que queríamos era calcular el momento de inercia respecto a quién, muchachos. Al centroide, ¿no? Aquí, a este punto. Bueno, tengan aquí, apunten estos valores, ahorita se los voy a volver a pedir, 2.7 para X, 3.9 para Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué les parece, como idea, si calculamos el momento de inercia respecto a los ejes paralelos que hemos estado calculando, normales? Y ya sabemos que el centroide se encuentra paralelamente, ¿a qué distancia, chicos? 2.7. 2.7. ¿Qué les parece si calculamos el teorema de los ejes paralelos, pero ahora con esta distancia centroidal? Ya vamos a calcular este y ¿qué es lo que buscaríamos calcular entonces cuando desplacemos el eje? El momento de inercia centroidal. Esto es lo que queremos. Entonces, vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos para calcular a través del paralelo y restar la distancia centroidal al cuadrado para calcular lo que estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Una forma quizás de las más simples para hacerlo, ¿no? Ok, empecemos, chicos. ¿Cuál es el momento de inercia de la figura en X? No se les olvide que lo separamos en dos. Una figura de 5 por 8 y en un agujero, ¿no? De 2 por 8. Momento de inercia de la figura respecto a este eje. Esta figura, su momento de inercia respecto a su eje centroidal sería 1/12 de la base, que es 5, por la altura, que es 8 al cubo. ¿De acuerdo? Pero no se encuentra el eje de rotación en el eje que nos interesa. Hay que transportarlo. ¿Cuánto lo vamos a transportar, muchachos? Encuentra a la mitad, ¿no? De los 8. Si esto es 8, lo queremos transportar 4 pulgadas hacia abajo. Bien, ahora el agujero, chicos. ¿Cuál es el momento de inercia del agujero? 1/12 ¿de qué, muchachos? De la base
por la altura al cubo. ¿Están de acuerdo? Bien. Un doceavo. Perdón, aquí voy a corregir algo. El momento de inercia sería restado, pero de todo, ¿no? El momento de inercia negativo va aquí afuera. Profe, tengo una pregunta. Sí, Para calcular la inercia no ocupas el centroide, ¿verdad? no, porque ya sabemos que las figuras regulares se encuentran en sus ejes de simetría. ¿Están de acuerdo? Ajá, A la ok. mitad de sus ejes, de sus instancias. Ok, Bueno. entonces, pero en una irregular sí ocuparía sacar el primero el centroide. En una irregular tendrías que calcular primero el centroide de cada elemento diferencial de área, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, chicos, nos falta ahora transportar este centroide de esta figura que lo estamos calculando respecto al eje X, así, de este que es el hueco, y necesitamos transportarlo. ¿Cuánto lo vamos a transportar? Es el momento de inercia. 4.3, ¿no? Muy bien, 2.5 más 1.8, 4.3 al cuadrado. Bien, ¿cuánto es el momento de inercia respecto al eje X? Ya tenemos todos los de las dos figuras su momento de inercia. Según yo es de 647.6. Muy bien. 646, sí, también ahí medio ese valor. 647.6 pulgadas a la cuarta. Bien, este es el momento de inercia, nada más que tener cuidado en la base. ¿Están de acuerdo, chicos? Aquí, en este eje de referencia. Ahora queremos transportarlo a un momento que pase por el centroide, muchachos. Momento de inercia respecto al eje X centroidal. Aquí vamos a ocupar esta fórmula que tenemos acá. ¿A qué es igual? Al momento de inercia paralelo, que ya lo tenemos, 647.6 pulgadas a la cuarta, menos el área de la figura. ¿Cuánto es el área total de la figura, chicos? Sería el área total, que es 8 por 5, menos el hoyo, que es 5 por 2. 40 menos 10 son 30 pulgadas cuadradas. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿y cuánto lo vamos a desplazar en esta distancia en Y, muchachos? Esta otra distancia, ¿cuánto nos daba la distancia en Y? ¿Cuánto nos dio hace ratito la distancia centroidal en Y, muchachos? ¿Chicos? De toda la figura Sí, calculamos el centroide, ¿se acuerdan? En X fue 2.7 y en Y, ¿cuánto fue? era 6 punto algo. No me acuerdo. 3.9. 3.9 pulgadas. Bien, pues lo vamos a transportar 3.9 pulgadas este momento de inercia. Bien, pues veamos cuánto nos da, muchachos, el momento de inercia centroidal respecto al eje X. Serían 647.6 menos 30 por 3.9 al cuadrado. 191.3. ¿Ciento? 191.3. Muy bien. 191.3 pulgadas a la cuarta. Bien. Da menos, era de esperarse, ¿no? Los momentos de inercia centroidales son más pequeños que los que se encuentran en los extremos.
¿Se dieron cuenta? ¿Qué hicimos? Calculamos el momento de inercia convencional en este eje X y después lo transportamos a este momento en el centroide. Y ya tenemos un momento de inercia en ese punto. Bueno, Profe, sí, ¿cómo supo cómo hacerlo? O sea, ¿qué fórmula o qué regla dice? el teorema de los ejes paralelos, mira, aquí está. El teorema de los ejes paralelos, que es el momento de inercia centroidal por la distancia paralela, ¿no? Al cuadrado. Que en este caso la distancia paralela coincide con ¿quién? Con la distancia en Y. ¿Qué se imagina que vamos a hacer ahora con el momento de inercia en Y? Vamos a calcular el momento de inercia en Y y luego lo vamos a transportar, pero ahora con esta distancia que va a ser la distancia centroidal sobre el eje X. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿De dónde sale el 30? El 30 es el área total de la figura. Aquí está, mira. Tenemos la parte sólida, que es 8 por 5, el rectángulo, y luego tenemos el hueco, que es 5 por 2. Pero es negativo, es un hoyo. Serían 40 Son menos 10. 40 menos 10, 30, sí. Exactamente. ¿Está bien? Esas son la unidad de área que tenemos. Bien, vamos a repetir todo, pero ahora con respecto al eje Y, que nos permita calcular el momento de inercia respecto al eje Y. Ahí está primero lo que vamos a hacer. Vamos a calcular respecto a este eje Y el momento de inercia. ¿Ok? Y después lo transportamos al centroide. Acá. Al momento de inercia, aquí al centroide. Que ya sabemos que esto era 2.7, ¿verdad? Pulgadas. Bien. El momento de inercia en Y. ¿Qué tenemos? El momento de inercia en Y va a ser igual al momento de inercia del rectángulo. No se les olvide que lo estamos haciendo como un rectángulo completito. El rectángulo tiene un momento de inercia de 1/12 de la base, que serían 8 por la altura, que son 5 al cubo. Pero como no se encuentra en el centro su eje, hay que transportarlo al extremo. Vamos a transportar el área, que es 8 por 5, una distancia de ¿cuánto, chicos? 2.5, ¿no? De la mitad, de 2.5. Perfecto. Y ya tenemos el momento de inercia del rectángulo. Ahora, nos hace falta el momento de inercia del hueco. ¿Ok? Menos el momento de inercia del hueco, que es 1/12 de la base del hueco, que es 5 por su altura, que es 2 al cubo, más el área, 5 por 2, y la distancia que hay del centroide al eje de rotación serían, ¿cuánto, chicos? 1.9. Es 1 más 0.9, muy bien, 1.9 al cuadrado. Bien, ya tenemos el momento de inercia respecto al eje Y que está en la base. ¿Cuánto nos daría? 1 entre 12. ¿293.9, chicos? No sé si les dio eso. Ok. ¿Sí les dio eso, chicos? Daniel, Víctor, Ricardo. Sí. Ok. Bien, pero eso no es lo que buscábamos. Buscábamos el momento de inercia centroidal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos nuevamente del teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos dice el teorema de los ejes paralelos? Que el momento de inercia paralelo es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Nos interesa este término. Pues despejémoslo. El momento de inercia centroidal va a ser igual al paralelo menos el área por la distancia al cuadrado. ¿Bien?
el momento de inercia respecto al eje X centroidal va a ser igual a ese paralelo, 293.9 pulgadas a la cuarta, menos el área, que son, ya sabemos que son 30 pulgadas al cuadrado, por la distancia a la que se encuentra la figura separada del eje de rotación, que coincide con la distancia en X, centroidal 2.7 al cuadrado. ¿Cuál es el momento de inercia respecto a al centro de la figura, muchachos? 293 menos 75.2. 75.2 pulgadas a la cuarta. Muy bien, pues utilizamos dos herramientas muy valiosas, la distancia centroidal y el momento de inercia en los ejes, y luego lo transportamos a través del teorema de los ejes paralelos. Estas herramientas las vamos a estar utilizando mucho, se vuelven muy común su uso. Es importante que nos vayamos familiarizando, muchachos, de cómo calcularlo en uno u otro eje y cómo transportarlos. No necesitamos estarlo calculando después en el centroide. Con uno que tengamos, lo podemos transportar, ya sea el centroidal o ya sea el paralelo, ¿no? Bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, pero entonces, ¿no sería ese el momento de inercia centroidal en Y? Perdón, en Y, sí. Sí, le escribí mal. Es el momento de inercia en Y. Sí, Daniel, gracias. Es el teorema paralelo en Y. O sea, que quiere decir que cuesta más trabajo hacerlo rotar en ese eje, ¿no? En ese eje. Ahora, Ligeramente, ¿no? pero, Ligeramente más. Porque el otro también dio 70 y algo, ¿no? creo que dio final 191. Ah, 191. Entonces sí. En el eje X es más difícil, ¿no? 191 respecto a este. ¿Está bien? Ah, es que este es 75.2. Sí, este es 75. Ah, ok. Gracias. Sí, ¿no? Fue más difícil en el eje X. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos ahora a hacer un análisis. Bueno, nos faltaría el momento de inercia centroidal respecto al eje, el origen, chicos, para cerrarlo, para completarlo. ¿Cuánto es el momento de inercia respecto al origen? Momento de inercia respecto al origen. Ya sabemos que solamente es sumar los dos momentos de inercia. ¿Cuánto sería, chicos? $266.5. Ok. Bien. Ese es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el origen, ¿no? Vamos respecto a este punto que está aquí. Bien, ya lo tenemos terminado. Bien, chicos, vamos entonces a determinar momento de inercia de figuras. Vamos a hacer casos como este más adelante. Momento de inercia de figuras regulares. Por ejemplo, este que es un rectángulo. En las tablitas que hemos estado analizando, el momento de inercia que pasa por su base, recordarán, es 1/3 de la base por la altura al cubo. Y el de Y es 1/3 de la altura por la base al cubo. Cuando trasladamos los ejes al centroide, el momento de inercia centroidal se convierte en 1/12 de la base por la altura al cubo y el de Y en 1/12 de la altura por la base al cubo. Bien, la cuestión es de dónde salen estos numeritos. ¿Por qué son así esas expresiones? Vamos a analizarlo y vamos a tratar de calcular el momento de inercia de cada uno de los ejes, pero a través de su definición integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente trasladarlo. Recordarán ustedes que el momento de inercia de cualquier figura simplemente es la suma, ¿ok?, de las áreas por las distancias al cuadrado, desde el elemento 1 hasta el elemento n. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de generar muchos elementos, muchos, que sean una infinidad de elementos. Este elemento que ven aquí en la pantalla medio gris, vamos a agregar una gran cantidad de elementos en todo el rectángulo. Vamos a separarlo en tantos elementos como nos sea posible. Vamos a fraccionar
esto en muchos elementos de área, tantos como sean posibles. ¿Ok? Y aquí viene una diferencia importante respecto a lo que hacíamos en centroides. Ese elemento diferencial nos va a convenir colocarlo siempre paralelo al eje que queremos calcular. Por ejemplo, si colocamos nuestro elemento diferencial de esta manera, sería muy conveniente que calculemos el momento de inercia respecto al eje X. Ahorita vamos a ver qué pasa con el eje Y. ¿Están de acuerdo? Bueno, si hacemos eso, entonces esta ecuación se va a volver, con ayuda de una herramienta que ustedes saben que se llaman límites, desde n infinito, del área por la distancia al cuadrado, se convierte en una integral. La suma de todos los elementos de área a una distancia al cuadrado. Esta es la forma integral del momento de inercia para figuras geométricas o figuras irregulares. Ok, ¿qué es lo que pasa? Quiero que la recuerden así. ¿Por qué? Porque va a depender del eje y lo que ustedes quieran, cuál va a ser la distancia de la figura. Ejemplo, para este caso vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X. Entonces la distancia respecto al momento de inercia en X va a ser igual a la suma de las áreas por las distancias centroidales paralelas al eje X. Pero en este caso corresponde a quién, muchachos? Al eje Y. ¿Están de acuerdo? Al eje Y. Nuestra inercia en X, para este caso, sería la suma de todas las distancias centroidales en Y por los elementos diferenciales de área. Poco a poco lo vamos a ir concretando. Nada más quiero que recuerden que vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí. Apréndanse esto porque es muy común que nos confundamos. Oye, ¿qué debo usar para X? ¿Y o X? Eso depende de cómo coloquemos nuestro elemento diferencial de área. En este lo vamos a colocar así para la distancia en X. ¿Están de acuerdo, chicos? Ok. Vamos a comenzar entonces a analizarlo. Les pido un poquito de paciencia. Sé que la parte de los elementos diferenciales puede llegar a ser un poquito, pues, laborioso el modelado, pero es sencillo. La verdad es que es sencillo si nosotros no lo hacemos con cuidado y lo vamos concretando. Déjenme hacer pequeñita aquí el área para que nos dé espacio de poder desarrollar la figura. Ok, ahí está nuestra figurita. Y vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X. ¿Está bien? Ahí está. Bien, les decía, paso 1. Lo que tenemos que hacer es identificar un elemento diferencial de área. Elemento diferencial de área. Elemento diferencial. ¿Qué les recomiendo? En realidad ustedes pudieran colocar el elemento diferencial así o lo pueden colocar así. De las dos formas sería equivalente. Es más sencillo si ustedes colocan el elemento diferencial paralelo al eje que les interesa. Si vamos a calcular el momento de inercia paralelo al eje X, valdría la pena colocarlo así. Nos va a resolver mucho las integrales. Si lo hacemos así, también lo podemos hacer. Solamente hay que ser cuidadosos. Realmente no debería haber diferencia. Ahorita van a ver, hacemos uno u otro para que ustedes lo comparen. Ok, elemento diferencial siempre paralelo al eje que nos interesa. Profe, Sí. en este caso, lo que variaría si lo acomodas de un lado o de otro serían los límites, ¿no? Los límites y la distancia del centroide. Por ejemplo, aquí el centroide sería Y entre 2, ¿no? Y aquí no. Aquí la distancia del centroide sería simplemente Y. Esos detallitos es lo que hace que las integrales se vuelvan más simples o más complicadas. ¿Ok? Pero en realidad lo podemos hacer de las dos maneras. Bien, chicos, empecemos. Momento de inercia respecto al eje X. Es la suma de las distancias
distancias a donde se encuentran los elementos. ¿A qué distancia se encuentra cada elemento de esta figura rectangular? Aquí ya lo pusimos. ¿A qué distancia? Una distancia y, ¿verdad? Por el área. El área de esto es la base, que es B, por una pequeña ancho en la dirección de Y. Base por altura. ¿Están de acuerdo, muchachos? El elemento diferencial de área es B por dy. La base que tenemos en el rectángulo por un pequeño elemento sobre el eje Y. Bien. Ahora sí, como bien decían ustedes, ¿dónde empezamos los rectángulos? Sobre el eje Y. Empieza el primer rectángulo en 0 y ¿dónde termina? A una distancia h. Empezamos en 0 y terminamos en h. Bien. Hagámoslo, chicos. Sería y cuadrada más b por dy. Integral de 0 a h de y cuadrada por b de y. ¿Están de acuerdo? Bien. B es una constante, puede salir de la integral. Y lo único que tendríamos que integrar es y cuadrada con respecto a y. ¿Cuál es la integral de y cuadrada? Esa es muy sencilla, esa integral, muchachos. Y cúbica sobre 3. Y cúbica sobre 3, valuado de 0h. Entonces nos quedaría b por h cúbica sobre 3 menos b por 0 sobre 3 al cubo. ¿Qué nos daría, chicos? Que el momento de inercia respecto al eje X es 1/3 de la base por la altura al cubo. ¿Están de acuerdo? Ese valor ya lo conocíamos. Por ahí apareció. Es el momento de inercia con un eje en la base. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos ahora a calcular el momento de inercia en Y. Vamos a tratar de calcular el momento de inercia en Y. Y para calcular el momento de inercia en Y les decía que nos conviene colocar nuestro elemento paralelo al eje que estamos calculando. Ahora vamos a calcularlo aquí. Si lo colocamos de esta manera, nos conviene colocar el elemento diferencial de área exactamente paralelo a esa longitud. Hacia acá. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en Y? El elemento diferencial de área sería la base, que es una pequeña cantidad sobre el eje X, por la altura. Pero la altura ahora vale h. Va a ser h por dx. ¿Están de acuerdo? Bien. Veamos qué pasa con el momento de inercia en Y. Es la suma de las distancias de cada elemento que se encuentra en una distancia x, ¿sí? X al cuadrado, por el elemento diferencial de área. Y x va a ir cambiando desde 0 hasta una distancia b. Vamos a ir colocando rectángulos de manera paralela hasta que lleguemos al borde que es exactamente la dimensión b. Bien, vean qué pasa aquí. Ahora tenemos la integral de hx cuadrada con respecto a x de 0 a b. ¿Qué tendríamos, muchachos? H sale como constante, integral de x cuadrada con respecto a x de 0 a b. Integral de x cuadrada, ¿cuánto nos daría? Víctor, Daniel. X cúbica entre 3. X cúbica sobre 3, valuada de 0 a b. Y nos va a dar hb cúbica sobre 3. Eso no serán los momentos de inercia respecto a los ejes que están en los extremos, muchachos. ¿Sí, verdad? Esos numeritos que aparecían en esas tablas provienen de generar elementos diferenciales de área y calcular su momento de inercia a través de la suma de todos los elementos centroidales de área al cuadrado por su diferencial de área. De esta expresión, que es la definición del momento de inercia de una figura plana. Oigan, y si queremos los centroidales, ¿qué pudiéramos hacer? Una cosa sería calcular el centroide y después calcularlo con ese eje. Y otra sería, con estos valores, transportarlo con el teorema de los ejes paralelos. ¿Están de acuerdo? Sería lo más sencillo, ¿no? Transportarlo con los ejes paralelos. Ok. Bien, de aquí salió. Voy ahora
a colocar el caso del triángulo. ¿Se acuerdan de la figura del triángulo? Voy a dejarlo aquí. Están viendo el pizarrón, ¿verdad, chicos? Una pizarra en blanco. Miren. ¿Qué pasa ahora con un triángulo? Voy a colocar el triángulo simple y sencillamente para que sea simple, colocar algo así. Esta distancia es B y esta distancia es H. Es un triángulo rectángulo. La ecuación de los momentos de inercia funcionan de igual manera para triángulos equiláteros, isósceles, escalenos. Es lo mismo, nada más hay que cuidar nada más las expresiones. Bien, ¿qué les parece si calculamos, muchachos, el momento de inercia tanto en X como en Y de esta figura? ¿Ok? Veamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calculemos el momento de inercia. Permítanme un momento, chicos. De la figura respecto a cada eje. ¿No? Bien, chicos. Les estaba compartiendo. Vamos a calcular el momento de inercia. Ok. ¿Qué pasa con el momento de inercia en X? Si vamos a calcular el momento de inercia en X, necesitamos colocar aquí nuestro sistema de referencia paralelo al eje que nos interesa. Aquí vamos a colocar nuestra línea. Ahí está. Y tenemos que colocar un elemento paralelo a esa línea. Ahí está también. Ahí está nuestro elemento diferencial de área. ¿Están de acuerdo? Diferencial de área, perdón. Ahí está. Ahora, no se les olviden que cada punto de esta recta tiene como dimensiones. Aquí mide una distancia X y hacia acá mide una distancia Y, ¿no? Seguramente vamos a tener que calcular la ecuación de esta recta que tenemos ahí al lado. Ahorita lo hacemos, no se preocupen. Bien, ¿cuál es el elemento diferencial de área? Elemento diferencial de área. El elemento diferencial de área sería la base del rectángulo. ¿Cuánto mide el rectángulo de base, chicos? B, ¿no? Vale X, ¿no? B va a ser cuando ya esté el rectángulo grandote hasta acá, ¿no? Ok. Sí va a haber un rectángulo de tamaño B más adelante. Pero va a haber pequeños rectángulos de diferentes tamaños. Hay que dejarlo variable. ¿Cómo van cambiando? En términos de quién va cambiando el ancho del rectángulo. En términos de la variable, X. Y todos los rectángulos estamos haciendo muy pequeñitos, muy delgaditos, infinitesimalmente delgados. Hay una pequeña cantidad sobre el eje Y. ¿Están de acuerdo? Bien, ahí está nuestro elemento diferencial de área. Ahora calculemos el momento de inercia. El momento de inercia en X va a ser la suma de las distancias centroides. ¿A qué distancia se encuentra de nuestro eje de rotación el centroide de la figura que estamos calculando? De aquí para acá, ¿qué distancia hay, chicos? Y, ¿no? Se encuentra a una distancia Y por el elemento diferencial de área, que es X por DY. Vamos a ir integrando Y desde 0 a H. ¿Ok? Vamos a ordenarla. Integral de X, Y cuadrada, diferencial de Y de 0 a H. Bien, es una integral sencilla. El detalle es que aquí tenemos a X y debemos integrar con respecto a Y. Tenemos que generar una ecuación de X en términos de Y. Bien, para eso tenemos que calcular la recta que tenemos ahí. Hay que hacer una fórmula que nos indique cómo cambia Y con respecto a X. Bien, este punto de acá, estarán de acuerdo que es 0,h y este punto de acá es B,0. Vamos a ocupar la ecuación 2 puntos para poder calcular la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? Y es igual a Y1 más
y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x2 menos, perdón, x menos x1. Algo así. Esto es lo que vamos a ocupar, chicos. Ayúdenme a construir la ecuación de esa recta que tenemos ahí. ¿Bien? ¿Qué tendríamos? ¿Cuál es la ecuación de la recta? Aquí está x1, aquí está y1, aquí está x2, aquí está y2. ¿Qué tendríamos? H, ¿qué más? Brenda, Víctor, Daniel. ¿Sería B sobre H? Ok, sería B menos y2 vale, perdón, 2, que sería 0 0, menos H y aquí menos sería H sobre 0, no, sobre B menos 0. exactamente. Y aquí teníamos x menos x1, que sería 0. 0. La ecuación de la recta sería h menos h sobre b por x. Ok, ya tenemos una fórmula que me representa la variación de y con respecto a x. Vamos a ver si funciona. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto da y, chicos? Sustituyanlo aquí. H. H. Funciona, ¿no? Ya nos definió el primer punto. Cuando x es igual a b, ¿cuánto nos da y? Nos da 0, ¿no? Estudian aquí el valor de x. B entre b 0 nos queda h menos h. Nos da y igual a 0. Funciona. Esta ecuación ya nos define la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos faltaba aquí? Sustituir una función en términos de y. Despejemos, muchachos, de esta ecuación a x. ¿Cuánto nos daría? X sería y menos h entre menos h sobre b. Que ya si lo ordenamos sería menos b sobre h por y menos h. Esa es la ecuación que depende de x. Sustituyámoslo aquí, muchachos. La integral de 0 a h de x, pero x vale menos b sobre h por y menos h por y cuadrada, diferencial de y. Ya todo nos queda en términos de y. Bien, antes de hacer las integrales, hagamos las multiplicaciones para que sea más sencillo. Nos va a quedar menos b sobre h, y cúbica. ¿Están de acuerdo? Luego nos daría más b, y cuadrada, diferencial de y. Se cancela la h del numerador con la h de la fracción que tenemos afuera. Y vamos a integrar de 0 a h. Ya es una integral sumamente simple, chicos. ¿Cuánto vale? Integral de y cúbica. Y cuarta sobre 4. Y cuarta sobre 4. Integral de b y cuadrada. B, Y cúbica sobre 3. Perfecto. Gracias, Astrid. Y vamos a integrar de 0 a h. Perdón, vamos a sustituir en 0 y en h. Nos daría menos b h cuarta sobre 4h más b h cúbica sobre 3. ¿Qué tendríamos, chicos? De la primera, ¿estarán de acuerdo que se cancela una h? Nos va a quedar menos b h cúbica sobre 4. Y del segundo nos va a quedar simplemente bh cúbica sobre 3. Bien. Hay que restar 1/3 menos 1/4. 1/3 menos 1/4. Como un denominador 12, 2 entre 3 nos va a quedar 4, menos 3 nos va a quedar 1/12, ¿no? ¿Ok? Bien, si hacen ustedes la fracción, nos va a quedar 1/12 de b por h cúbica. ¿Están de acuerdo? 1/12 de b por h cúbica. Eso nos resultó el momento de inercia de un triángulo con respecto a su base. 1/12 de bh cúbica. Oigan, ¿se acuerdan de la tablita que teníamos? ¿Sí nos daba eso? Vamos a ver si realmente eso representa
el momento de inercia, ¿no? Vamos a ver. Ok, déjenme dejar aquí el pizarrón y les voy a mostrar la tablita que teníamos. ¿Ven la pantalla, muchachos? ¿Sí se ve? No, ¿verdad? No me deja mostrarles. Bueno, el momento de inercia, que viene en las tablitas, aquí se los voy a colocar a un ladito, no me deja mostrarles allá, es respecto a un eje que está en la base, es 1/12 de B por H cúbica. Y el momento de inercia que pasa por el centroide es 1/36 de B por H cúbica. Logramos este valor, muchachos. Logramos mostrar que el momento de inercia de un triángulo es 1/12 de B por H cúbica. Oigan, ¿y cuál sería el momento de inercia respecto al eje Y sin hacer todo el proceso de integración? Pues sería equivalente. ¿Cuánto nos daría, muchachos? De esta figura que tenemos aquí. No tendríamos que integrarlo, es el mismo proceso, nada más que ahora sobre el eje Y. ¿Cuánto nos daría? B cúbica Muy bien. por H sobre 12. 1/12 de HB cúbica. Exactamente. ¿Están de acuerdo? Bueno, y el proceso que tendríamos que hacer es algo parecido, pero ahora sobre el eje Y. Nos van a dar exactamente los mismos resultados. Es idéntico el proceso. Bien, quizás ahorita la reflexión sería, ¿y cómo obtenemos este valor? ¿Cómo se obtiene el valor del momento de inercia centroidal de este triángulo? Bueno, pues tendríamos que usar el teorema de los ejes paralelos. Muchachos, anoten esta ecuación de la recta, la vamos a ocupar, y déjenme mostrarles cómo se obtiene ese valor del momento de inercia respecto al centroide. Ahí está, esta figura, y ahora necesitamos calcular el centroide de la figura con respecto al eje X. ¿Cómo calculamos esta distancia centroidal, muchachos? Ya lo sabemos. ¿Distancia centroidal cuánto es? ¿1/3 de qué? ¿De quién, chicos? ¿Se acuerdan que ya habíamos calculado momentos de inercia de figuras geométricas? Y los centroides de un triángulo se encuentra 1/3 de la longitud que tenemos. En este caso sería 1/3 de quién? De H, ¿no? Ahí se encuentra el centroide sobre el eje Y. Bien, acabamos de calcular que el momento de inercia respecto al eje X es 1/12 de la base por la altura al cubo. Y queremos el momento de inercia respecto al eje centroidal. Pues utilicemos el teorema de los ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos dice? El momento de inercia paralelo es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia que vamos a separarlo al cuadrado. Nos interesa ¿Ok? El momento de inercia centroidal va a ser al paralelo que ya tenemos menos el área por la distancia al cuadrado. Bien, entonces tenemos 1/12 de la base por la altura al cubo menos el área de la figura, pues es un triángulo, 1/2 de la base por la altura por la distancia que lo voy a separar, lo voy a transportar el momento de inercia. Es h sobre 3 al cuadrado, la tercera parte de la altura. Bien, veamos cuál es el momento de inercia centroidal en X. Esto no cambia, 1/12 de la base por la altura al cubo, menos, si ustedes hacen las operaciones aquí, nos van a quedar 3 por 3, 9, sería b por h al cubo, 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿no? Nos va a quedar b por h al cubo sobre 18. Bien, eso tiene como un denominador, su común denominador es 36. 18 por 2 o 12 por 3. Bien, nos va a quedar 36 entre 12, 3. 36 entre 18, 2. Multiplicado por
BH cúbica. Esto nos da un 36avo de V por H cúbica. No ese era el momento de inercia, muchachos, del rectángulo que les mostraba hace ratito respecto a una distancia centroidal. ¿Sí? Lo logramos. Este es el momento de inercia con respecto al eje centroidal. Un 36avo de V por H cúbica. Bueno. Se dan cuenta que el momento de inercia, utilizando integración, es sencillo. La complicación, o al menos creo yo que la mayoría de nosotros nos cuesta un poquito de trabajo, es la modelación. ¿Qué significa la modelación? Generar esta ecuación, entender esta ecuación y identificar correctamente los parámetros para cada caso que vamos a estudiar. Solamente hay dos parámetros. Uno, la distancia centroidal del elemento de área y el elemento diferencial de área. Entonces, yo les recomiendo mucho, identifiquen claramente estos dos parámetros respecto al eje de rotación que les interese y van a ver que siempre van a poder resolverlo fácilmente. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto que es el momento de inercia respecto, a través de un proceso de integración? Bueno, Daniel, Brenda, Astrid, Karina. Profe, ya quedó más claro. ¿Sí? Gracias. Karina, ¿cómo vamos? Víctor. Todo bien, profe, sin dudas. Ok, entonces, si yo les pongo este caso, estoy seguro que ya lo pueden hacer. El momento de inercia, muchachos, de medio círculo, donde el radio es x cuadrada más y cuadrada en raíz. ¿Se acuerdan? Este punto tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Momento de inercia respecto al eje, vamos a colocarlo y, para que sea el ejemplo más sencillo. ¿Cuál es el momento de inercia respecto al eje y de esta figura, chicos? ¿Qué tendrían que hacer? Primero identifiquen el eje. 1. Identificar el eje de interés. Lo voy a colocar de otro color para resaltarlo. Ok, aquí está nuestro eje de interés. Esto es lo que queremos. Paso 2. Generar, muchachos, un elemento diferencial de área paralelo a ese eje. Nos conviene colocarlo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien. El siguiente paso fue identificar elemento diferencial de área. Ok, elemento diferencial de área se compone de una pequeña distancia en X y una altura Y. Va a ser Y por DX. ¿Están de acuerdo? Bien. Y finalmente, muchachos, nos falta identificar el centroide de esta figura. ¿A qué distancia se encuentra del eje que queremos calcular el momento de inercia? ¿Qué distancia hay de aquí para acá si esta distancia es X y esta distancia Y? ¿Cuál es la distancia centroidal al elemento diferencial de área? ¿Cuánto, chicos? La distancia centroidal, la distancia a la que se encuentra el elemento de área. ¿Chicos? Se encuentra a una distancia X, ¿no? La distancia centroidal simplemente es X. Bien, ensamblemos el momento de inercia respecto al eje Y. Va a ser la suma de todos los rectángulos. El primer rectángulo va a estar por acá, chicos. Y vamos a ir cambiando hacia el lado derecho. Que vamos a estar a una distancia menos R hasta el último rectángulo que está hasta el otro lado. Que vamos a estar a una distancia R también. De la distancia de cada elemento, que sería X al cuadrado, por el elemento diferencial de área. Y por DX. Este es el momento de inercia respecto al eje Y. Es igual a la suma de menos R a R de X cuadrada, pero ahora vean, nos dice que tenemos que cambiar todo a X porque
la integración va a ser con respecto a esa variable. ¿Cuánto vale y despejándolo de aquí? Despejan a y, nos quedaría r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Y y sería r cuadrada menos x cuadrada en raíz. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y sería raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Diferencial de x. Muchachos, ¿están de acuerdo hasta aquí? Bueno, el detalle de esta expresión que tenemos aquí es que no se puede resolver de manera algebraica como lo habíamos hecho hasta el momento, porque aparece un radical y un término al cuadrado. No es directo. Tendríamos que utilizar algún método de integración. ¿Se acuerdan qué método de integración se ocupa cuando tenemos una cantidad al cuadrado menos un término al cuadrado? ¿Me les suena familiar este término? ¿Qué método de integración pudiéramos ocupar, chicos? ¿Es el de sustitución trigonométrica? Muy bien. Sustitución trigonométrica. ¿Ok? Tenemos que ocupar una sustitución trigonométrica para facilitar el cálculo integral. ¿Ok? ¿Y qué sustitución nos conviene aquí, chicos? X igual a R, ¿qué? Esta es una constante, no se olvide que el radio es un valor conocido. Estamos colocando con letra, pero es un valor conocido. ¿Se acuerdan que había tres formas? Uno con el seno, otro con la tangente y otra con secante. Eso sería con seno, ¿no? Con seno, muy bien. Seno del ángulo. Ese es nuestro cambio de variable que vamos a ocupar. X igual a R seno de t. El diferencial de X, ¿cuál sería, chicos? Derivada del seno, coseno. Bien, vamos a tratar de sustituir este momento de inercia con estos valores. Tendríamos X, que vale R seno de teta al cuadrado, por la raíz de R cuadrada menos X, pero X vale R seno de teta. ¿Están de acuerdo? Bien, esto de aquí adentro es una identidad. Nos va a quedar R cuadrada por 1 menos el seno cuadrado. ¿Y quién es este valor, chicos? Coseno cuadrado de teta. Bueno, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Se dan cuenta que sí requerimos apoyarnos de los métodos de integración que hemos estudiado en Mate 2. Es muy importante tenerlos muy frescos. Para estos procesos, tanto en momentos de inercia como centroides, vamos a estar generando cálculos, muchachos, de cantidades que seguramente necesitamos integrar con un método especial. Chicos, pues les deseo un feliz receso vacacional de Semana Santa. Descansen, tomen aire para la recta final del semestre, Karina, Víctor, Alex, Mauricio. Y pues nos vemos, si Dios quiere, regresando el 3 de abril para poder continuar. Les comentaba a algunos de ustedes, voy a hacer la revisión de todas sus actividades y si noto que hay alguna donde falte la mayoría, se las voy a dejar abiertas en vacaciones para que la puedan terminar. Si es de su interés, pues lo puedan concluir en vacaciones. ¿Está bien, chicos? Bueno, ya les habilité las actividades pendientes, por ahí ya lo tienen ahí a la mano. Ténganlo, sí, para todos, Karina, para todas las actividades. Ténganlo ahí presente para que puedan ustedes trabajar en el momento que ustedes deciden. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el martes 3 de abril. Si Dios quiere, descansen. Profe, una duda. Sí, sí. El portafolio 2 también es para regresando, ¿verdad? Sí, ese Es que tiene marcada la evidencia. Es la evidencia, eso ya lo pueden hacer. Es la evidencia del portafolio 2. Creo que les pide algo que ya hicimos, que nada más que lo documenten. Realmente la actividad ya de lo que toma la evidencia ya lo hicieron, nada más es llenar el formato de la evidencia. Entonces, no recuerdo, ya está programada la fecha, creo que sí es regresando. Que tiene fecha de entrega hoy a medianoche. Exacto, es lo que yo vi. Recuerdo que eso ya está fijo porque el formato no es que vayan a hacer una actividad, ya nada más es de la actividad que les están recomendando, lo documenten en el formato que viene. Yo les recomendaría que la dejen esa para hoy y ya me dejen las actividades que son un poquito más elaboradas para después. ¿Sale? Ok, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar habilitado, dijo, las actividades que nos faltan? Toda la semana.
toda la semana, o sea, ya a Hasta el- partir desde hoy, en la Sí, noche, o... sí, yo creo que a partir sí, mañana sábado en la tarde ya están todas las que yo observe que necesitan, la mayoría al liberarse. No van a ser Ok, todas, solamente los que yo observe que tengan dificultades la mayoría. sí. ¿Sale? Es que, bueno, a mí me falta el último quiz que hicimos, Ese que lo acabo de habilitar, ¿eh? centroides de inercia, me parece que se llama. Sí, Ajá. ese lo habilité, creo que está abierto todavía. Ese está hasta el sábado, creo. No, de hecho está bloqueado. O Ok, sea, ahorita ahorita lo activo y lo dejo abierto toda la semana. ok, bueno, gracias, profe. Sale, chicos, cuídense mucho. Profe, ¿cree que pueda Adiós. subir esta clase Sí, para poder verla esta semana? claro, déjenme terminar.